Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿A cuántos se les ha muerto algún ser querido? A mí también. ¿Dolió o no dolió? Sí, dolió. Bueno, si a usted no se le ha muerto un ser querido, no tenga envidia, ya le va a tocar. Porque está demostrado que cada ser humano que nace, crece, a veces se reproduce y muere. Así que la Biblia dice claramente, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahora a mí me ha tocado estar en cientos de velorios, aún me ha tocado estar presente, he visto la muerte de algunos. Y la verdad es que es una experiencia compleja, despierta emociones y sentimientos muy encontrados. Cuando es un ser querido, pues hay más dolor todavía, pero cuando es una persona desconocida, el dolor llega, pero no en la misma magnitud. Lo que sí he visto es que la muerte es la gran igualadora de los hombres. Se muere el rico y se muere el pobre. Se muere el anciano y se muere el bebé. Se muere el hombre y se muere la mujer. Todos se mueren. Mira el que está a la par suya, candidato a la muerte. Todos estamos en la misma fila. De repente vamos a oír que dicen next. Y usted va a dar el paso al frente y directo al más allá. Hay personajes que llaman la atención y aun cuando pasan 132 años se les recuerda. Hoy, por ejemplo, se está recordando a Justo Rufino Barrios. Él murió el 2 de abril de 1885 en el intento de hacer una obra extraordinaria en Centroamérica. Él se había propuesto unir a todo Centroamérica, pero allá en Chalchuapa, en El Salvador, se levantó una mañana sobre su llamativo caballo blanco, sube a una colina y allí un balazo lo atraviesa de lado a lado y muere. Algunos piensan que fueron los opositores en Chalchuapa, otros que fue un infiltrado que iba con su propio ejército que se encargó de darle la muerte. Y Justo Rufino Barrios, el reformador de Guatemala, tiene un busto o una estatua muy grande allí en la Plaza Barrios, allí donde era la estación del tren. ¿Cuántos conocieron la estación del tren? ¿Cuántos se subieron a un tren en su época? ¿Sí? Allí mismo está caballo Justo Rufino Barrios. La torre del reformador está puesta allí en memoria de Justo Rufino Barrios, quien fue un gran defensor de la libertad de culto, porque trajo a Guatemala al primer misionero presbiteriano. Pues gracias a ese personaje que existe ahora en Guatemala, casi el 50% de la población cristiana evangélica. Yo creo que se merece un aplauso Justo Rufino Barrios por esa gran labor que hizo. Y que hoy la mayoría, sin saberlo, gracias a quién, estamos aquí disfrutando de la libertad de culto en Guatemala. Mueren todos los días. Hace pocas semanas veíamos la noticia de la muerte de muchos en Perú por los huaicos,
una palabra peruana que significa que el agua los arrastra, que hay ríos que se crecen y se salen del cauce. Pero también oímos recientemente que murieron casi 300 personas en un deslave que ocurrió en Colombia, una ciudad llamada Mocoa, capital de Putumayo, en Colombia. Así que hay días en que mueren 300 de un solo, hay días en que mueren muchos más, uno por uno, pero todos los días la gente muere. Por eso es que nosotros debemos entender que la muerte no es como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si ustedes buscan el diccionario, dice muerte, cesación de la existencia. Y por eso también existe el famoso proverbio español que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Bollo es un panito, mejor si es con cafecito. Pero la muerte, según los cristianos, no es la cesación de la existencia. Todos aquellos cristianos que han muerto están más vivos que nunca en la presencia de Dios nuestro Señor. La pregunta que algunas veces les hemos hecho es: ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Qué dicen? ¿Cuántos se quieren ir ahora mismo? Hay un contrasentido. Queremos irnos al cielo, pero no ahora mismo, porque la vida nos gusta. Disfrutamos de las cosas que hay en la tierra. Nunca en la historia del hombre hemos tenido tantas comodidades como tenemos ahora. Ahora, ya hace años que disfrutamos del fuego y cocinamos nuestra comida y hacemos asados y hacemos comidas muy sabrosas. Hoy más que nunca tenemos energía eléctrica, y en Guatemala en estos últimos años energía eléctrica cada vez en más comunidades y más barata que nunca, gracias a las hidroeléctricas y a las energías renovables, como lo es la energía solar y la energía hidráulica. Hoy más que nunca tenemos muchas comodidades. Tenemos agua caliente en la casa. Bueno, tenemos agua en la casa. Y por eso es que no queremos morirnos. Queremos seguir disfrutando de las mieles de la vida. Pero tenemos que entender que la muerte llega. Y por eso es que es tan importante comprender lo que Pablo nos enseña en la epístola a los filipenses. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, le escribe en un contexto muy complicado. Pablo está preso, Pablo está perseguido, Pablo es atacado, Pablo es calumniado, Pablo es vituperado, pero también es bendecido por sus amigos y hermanos de la iglesia de Filipos, que le agradecen haber conocido a Cristo gracias a su ministerio de la predicación a los gentiles. Y está Pablo feliz de tener amigos como los de la iglesia de Filipo. Leamos Filipenses 1:20. Dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La muerte no es una vergüenza para el cristiano que ama a Dios y que sirve a Dios. La muerte no es una vergüenza cuando nosotros permitimos que Cristo sea exaltado
a través de nuestro cuerpo y lo que hace nuestro cuerpo y para lo que sirve nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras manos, nuestra cabeza, todo a los pies de Cristo y disponible para que lo use como quiera. Versículo 21. Nota esta frase célebre, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ¿cuántos quieren ganancia? Cuando para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, subraya, ¿trabajo qué? Fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo sabía que ya sea que viviera o muriera, Cristo siempre sería exaltado en su cuerpo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. No veamos la muerte como algo de que avergonzarnos. Yo sé que hay cosas que a los ojos de los hombres parecen derrotas, pero realmente son victorias. Para el diablo y para los enemigos de Cristo, el día que Jesús fue crucificado, eso significó una derrota para Cristo. Cristo había sido vencido, avergonzado en público, lo habían desnudado. No está como dicen los grandes escultores y pintores de la Edad Media, que estaba con un taparrabo. No, Jesús estaba desnudo, totalmente desnudo. ¿A cuánto les gusta que los exhiban desnudos delante de toda la gente? No. Por eso lamentablemente a veces cuando linchan a alguien, lo primero que hacen es desnudarlo. ¿Para qué? Para avergonzarlo. Desnudo, clavado, coronado con espinas, porque decía que era el rey de los judíos. Allí estaba. Parecía una derrota. Pero Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Para qué se hizo Dios hombre? ¿Para qué Jesús tomó forma de hombre? Para anular al que tenía el dominio de la muerte, que es el diablo. Y versículo 15: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Si hay algo peor que la muerte, es el temor a la muerte. La gente tiene miedos. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A las cucarachas? ¿A los ratones? ¿A los contagios? ¿Al divorcio? ¿A la viudez? ¿A la orfandad? ¿Al desempleo? ¿A la pobreza? ¿A la cárcel? ¿A qué le tiene miedo? Lo peor de estar preso es tener temor de caer preso. Porque todos vamos a morir, lo sabemos. Pero vivir todos los días sufriendo la angustia
de que nos vamos a morir. Eso es terrible. Tenemos que liberarnos del temor. El temor paraliza. La gente por temor no se casa. La gente por temor no tiene hijos. La gente por temor no sale a la calle. El temor condena a un ser humano a vivir enclaustrado, a vivir angustiado, a vivir afligido. Pero yo les traigo las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió para que seamos libres del temor. Así que cuando a usted le llegue el temor a la mente, recuérdele a su mente que Cristo murió para librarlo a usted de todo temor. Hay gente que siente un dolorcito de cabeza y empieza a temer que tiene un tumor en la cabeza. No deje que el temor lo capture, porque Cristo vino para eso, a librarnos del temor. Y el temor más grande es el temor a la muerte. Claro, los temores más comunes en el ser humano son el temor a las alturas y el temor a hablar en público. Cuando a usted le dicen, miren, usted mañana le va a hablar a todos los compañeros de trabajo, esa noche usted no duerme pensando, ¿y qué les digo? Pero cuando se trata de maltratarlos, sí le fluye. El temor a las alturas es otro. Gente sube y le da vértigo. Una vez me subí a una de esos pasos que hay aquí arriba. Ahí puede uno caminar parado. Sí, no es tan pequeño como se mira. Pero cuando ya iba llegando a la mitad, me dio, como decimos, cosa. Pero hay gente que trabaja en esas alturas. Sí, la muerte va a llegar, pero no debemos dejar que el temor nos capture. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Al único que debemos temer es a Dios, porque Él tiene el poder para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean enviados al infierno. Por eso es tan importante nuestra labor de predicar las buenas nuevas de salvación, para decirle al hombre y a la mujer pecadores que en Cristo hay esperanza de salvación. En Él podemos ser redimidos de nuestros pecados. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, en Cristo somos nuevas criaturas. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido lavados. Y aunque aparezca el diablo como se le apareció a Martín Lutero cuando estaba agobiado por todas sus culpas, y le dijo, Martín Lutero, aquí está un listado de todos los pecados que has cometido, y leyó todos, y dijo Martín Lutero, es cierto, yo soy pecador, mea culpa. Pero cuentan que agarró el tintero con tinta roja, se lo lanzó a ese listado que le estaba mostrando Satanás y le dijo, pero la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Así que ya no se angustie. Ya no se angustie. ¿Quién venció a la muerte sino Cristo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si vivía, usaba su vida para servir a Cristo. La vida de Pablo era para servir a Cristo. Le servía enseñando la palabra de Dios, le servía echando fuera al demonio, le servía ayudando al necesitado. Pablo usó su vida para servir a Cristo. Y dice Pablo que tenía un ministerio fructífero, y damos fe porque evangelizó a los gentiles por todas partes, escribió sus cartas por todas partes. Pablo tuvo una vida con propósito. La pregunta es, ¿tiene usted una vida con propósito? ¿Cuál es el propósito de su vida?
Si el propósito de su vida es alcanzar la fama, disfrute sus 15 minutos de fama. Si el propósito de su vida es hacerse rico, pues disfrute matarse toda la vida para hacer una fortuna. Fortuna que en cualquier momento bajan 3 ríos y arrasan con su casa, como ha pasado con los ríos que arrasan con todo. Gente que de pronto orgullosa de sus chalets en Tailandia y en otros lados, y un día de esto viene un tsunami y se acabó todo. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Hacer fortuna? No es suficiente. No es suficiente. La pregunta es, ¿cuánta fortuna debo hacer para cumplir mi propósito? Por eso Pablo, que fue un hombre rico, un hombre que nació de una familia acaudalada, que tuvo el privilegio de ir a una de las universidades antiguas, que solo habían 3, a la que estaba en Tarso, dice: conténtense con tener para comer y para cubrirse. Si tenemos casi comida, con eso debemos estar contentos. ¿Con qué creen que están contentos todos los que perdieron sus casas allá en Comoa, Colombia, o en Perú, o en el Cambrai, Guatemala? Cuando usted lo pierde todo, ¿con qué está contento? Con tener comida y tener vivienda. Y nosotros a veces tenemos no solo una vivienda, varias, no solo una comida, mucha reserva. Estemos contentos. Rick Warren escribió un libro que fue un bestseller y se llama Una vida con propósito. Y eso es lo que tenía Pablo, una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Por eso Pablo dice: para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Nosotros diríamos muy correctamente: para mí el vivir es hacer pisto. Vivimos, trabajamos y nos morimos haciendo pisto. Palabra ya aceptada por la Real Academia Española. Pisto significa dinero para los que no saben en otros países. Y está bien que trabajemos, porque el que no trabaja, bueno, es que no coma, dice Pablo también. Pero está mal que nuestro propósito en la vida esté enfocado solo en acumular, porque la Biblia dice que las riquezas tienen alas y que y allá van mis millones con el banquero aquel que se los robó. Y allá van mis millones con aquel que me dejó un papelito que decía acción, bono. Por eso es importante que si vivimos, vivamos para servir a Cristo. Y entonces nuestra vida valdrá la pena vivirse. Y si morimos, será para estar con Cristo, que según Pablo, eso es mejor todavía. Miren cómo describe Pablo esta situación en 1 Corintios 15, 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, está hablando del cuerpo que es corruptible. ¿Sabía usted que su cuerpo es corruptible? ¿Cuántos han tenido alguna vez una infección en la que sale pus? Rápido se forma la pus en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Corruptible. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Cómo hay que mantenerse? Firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Si usted trabaja en la obra del Señor porque es un líder de célula, su trabajo en el Señor no es en vano. Usted sirve en la zona de campeones cuidando
a los angelitos de todos los hijos y a todos los hijos de los hermanos de la iglesia, su trabajo en el Señor no es en vano. Usted trabaja con los jóvenes, su trabajo no es en vano. Usted es servidor de la iglesia, su trabajo en el Señor no es en vano. Permanezcamos firmes. ¿Habrán circunstancias como para que tambaleemos? Sí. ¿Habrán circunstancias para que vacilemos? Sí. Pero el consejo de Pablo es: permanezcan firmes e inconmovibles. Pase lo que pase, venga lo que venga, diga lo que digan, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3, 23 y 24? Pues todos han pecado. ¿Cuántos han pecado? Dice. ¿Usted también? ¿Yo también? Todos. Todos hemos pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, siempre noten cuando dice Pablo, pero, porque es un pero que vale la pena. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Yo me alegro por eso. ¿Y usted? Hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No deje que Satanás lo condene. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Ay, pastor, pero yo me acuerdo cuando aborté. Si usted confesó su pecado al Señor, el Señor lo perdonó, usted no tiene por qué estarse ahora atormentando por ese pensamiento. Pastor, pero yo me troné a 2. Pudo haberse tronado a 1000. Pero si el Señor le ha justificado, usted ya no tiene por qué vivir bajo condenación de ningún pecado que ha cometido. Pero, pastor, yo le puse matarrata a mi esposo y cómo me costó salvarlo después. Señor, perdona ese pecado que dicen ustedes. ¿Hay algún pecado que el Señor no perdone? Uno. Hay uno que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es rechazar la palabra que el Espíritu Santo nos está dando de que somos pecadores, que debemos arrepentirnos y que debemos creer en Cristo. Cuando rechazamos la voz del Espíritu Santo, cuando rechazamos el llamado de Jesús, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero usted oye el llamado y no abre, y se va Jesús, ese pecado ya no se perdona. Usted puede llegar al cielo, usted puede llegar a la presencia de Dios y decir: pero Señor, si yo era servidor de la frater, pero nunca me reconociste como mi Salvador, tu Salvador. Señor, pero yo iba todos los domingos a la frater, es más, era mejor diezmador que el servidor. Pero no abriste tu corazón a Cristo Jesús. Ese es el pecado que el Señor nos perdona. Por eso insistimos cada vez que estamos juntos. Hay alguno que quiere entregar su vida a Cristo. Hay alguno que ha venido con temor a la muerte. Puede tener ahora confianza en la obra de Cristo y esa persona recibe su salvación. Pero usted y yo, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido salvados por la gracia de Dios y hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados y Él nos espera en la presencia del Señor. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Usemos nuestra vida para servir a Cristo y esperemos la muerte con la confianza de que esa será nuestra mayor ganancia. Como que vemos el vivir como una ganancia y el morir como una pérdida, porque nos acercamos a la persona que es hija de la señora que murió y le decimos: lamentamos mucho su pérdida. Muy humano pensar que cuando se nos muere alguien, nosotros perdemos. Pero yo le quiero asegurar que su pérdida no se compara con la ganancia que su mamá, que murió en Cristo, tiene en la presencia de Dios. Ella está totalmente bendecida, sanada, transformada. 2 Corintios 11:21 dice: para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. ¿Cuántos se han dado de algo alguna vez? Y dicen: no, yo la verdad sí soy la mamá de los pollitos. No, la verdad, como yo, no hay otro. Es que yo levanté de la nada mi empresa. Es que mire, esta casa que tengo, yo la hice. Y yo aquí. Y mire, yo estudié y me gradué y yo soy a todo dar. Esa es una gran debilidad que tenemos los seres humanos. Darnos a nosotros la gloria y la honra, en vez de decir: por la gracia de Dios, el Señor me hizo millonario. Por la gracia de Dios, el Señor me hizo un gran profesional. Por la gracia de Dios, el Señor bendijo a mi familia. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y hermano, lo que usted es por la gracia de Dios. Eso es la verdad. Pero Pablo dice: para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. Mire la forma de jactarse de Pablo, ¿eh? Yo he estado más preso que todos ustedes. Más veces preso. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 por 4, 20, 200 menos 5, 195 azotes le dieron solo los judíos a Pablo. Hoy en día hay pueblos en el mundo en donde, si usted es cristiano, se expone a los azotes. Se expone. Un miembro de la congregación, que lo vi anoche mientras predicaba allá en la Roosevelt, me contó hace algunos años que fue a Egipto y él había conocido a un pastor ahí en Egipto. Y cuando fue, le dijeron lo que había pasado con ese pastor. ¿Qué creen que le pasó? Enemigos del evangelio. Lo subieron a la terraza del edificio donde estaba este pastor y lo lanzaron a la calle, y ahí falleció el pastor. Es difícil ser cristiano en algunas poblaciones del mundo hoy en día. No digamos en la época de Pablo, era todavía mucho más complicado. Versículo 25. 3 veces me golpearon con varas. ¿A cuánto le dieron con vara alguna vez siendo chiquitos? ¿Duele o no? Duele, ¿sí? Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Allá en el barrio donde yo vivía en la 33 calle B de la zona 8. Y allá en la 37 calle había unos que eran meros atrevidos. Yo tenía un amigo ahí que vivió un tiempo ahí. Y dice que hacían guerritas entre las cuadras, guerritas de pedradas. Y siempre paraban, dice, cuando
caía el primer herido. Pues había un amigo de él que fue el que le cayó la piedra en la cabeza y le abrió la cabeza. Pasaron los días y entonces hicieron otra guerra de piedritas y le cae otra vez al mismo la pedrada en la cabeza. Pero le cayó exactamente encima de la cicatriz anterior. Le formó una cruz. Entonces lo bautizaron con el apodo de 3 de mayo. El día de la cruz. Pablo, haber estado crucificado en toda la piel, con tantos azotes y tantos golpes y pedradas que recibió. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Versículo 26. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Razón tiene Salomón cuando escribe: más vale que digan aquí huyó que aquí quedó. A veces hay que poner los pies en polvorosa. Pablo salió huyendo. Jesús también se escapó algunas veces de sus perseguidores hasta que llegó el día en que ya no podía hacerlo. Así es que también se vale, si lo quieren matar, sí se vale que usted se esconda. Se vale que tome precauciones. Se vale. Pablo sufrió. ¿Y qué es estar en este mundo sino sufrir? ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido algo en la vida? ¿Verdad que hay sufrimiento en la vida? Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Porque cuando usted muere, usted deja de ¿qué? De sufrir. Yo he orado por algunos enfermos que están pero ya muriéndose. Y me he atrevido a decirles: mire, vamos a orar por su sanidad, Dios puede sanar. Pero antes quisiera orar por su salvación. Porque aunque el Señor lo sane de esta, de la otra, ¿quién sabe? ¿Cuántos saben que siempre viene una después? A veces hemos estado en el intensivo y ya nos morimos y salimos. Volvemos a llegar y salimos otra vez. Pero la tercera es la vencida. Llega el día en que usted ya no se escapa. Sí, en noviembre del año pasado falleció mi viejita, una mujer con un estado de ánimo maravilloso, pero que sufrió bastante por sus dolores y sus enfermedades. ¿Por qué estoy yo contento de que haya descansado y esté en la presencia del Señor? Porque ya no sufre. Ya no podía caminar. Los últimos meses la pasó totalmente postrada en cama, con una enfermera a la par cuidándole las llagas que se le van haciendo a uno por estar ahí acostado, sufriendo muchas cosas. Pero el día que usted muere, se acaba el sufrimiento. Ahora a Pablo ya no lo persiguen, ya no lo azotan, ya no lo encarcelan, ya no lo calumnian. ¿Por qué? Porque murió. ¿Quiere usted dejar de sufrir? Muérase. Mientras esté con vida, ¿qué le espera? Sufrir. Sí, en la vida se sufre
mucho. Por supuesto. Por eso tenemos que aprender a decir como David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23. Y como leímos recientemente, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Tenga paciencia. Bueno, Vargas Vila escribió una frase célebre. Dijo: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y por eso algunos se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza de vida, no tienen a Cristo en su corazón y saben que aunque estén bien clavados en el intensivo, de ver a Cristo tienen. Sí quisieran seguir con su mujer aunque los fastidie mucho. Sí quisieran seguir con sus hijos aunque los fastidian mucho. Sí quisieran seguir con sus amigos aunque también a veces caen mal. Pero al final tenemos que decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Así que aunque esté sufriendo, usted sirva a Cristo. Use su vida para algo. Recuerde que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. La única razón que sostiene a muchas mujeres que sufren hoy en día es su deseo de servir. Servir a sus hijos, servir a su esposo, servir a su mamá, servir a su suegra. Y el cristiano tiene que vivir, aunque esté bien crucificado, con el deseo fuerte de servir al Señor y seguir progresando jubiloso en el avance de su fe. Pablo dice en el versículo 22: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Estar en la tierra es algo bueno, pero estar en el cielo es muchísimo mejor. Si usted está disfrutando algo ahora aquí en la tierra, no es nada comparado con lo que va a disfrutar en la presencia del Señor. 2 Corintios 5:4, miren, dice: realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados. ¿Cuántos han vivido en una tienda de campaña? Por lo menos tal vez en las emergencias del terremoto, usted se le cayó la casa, se quedó sin nada, vino alguien y le regaló una tienda de campaña. Y ahí puso usted su carpita o armó su carpita con chamarras y ahí se metió a vivir por un día, por 2 días, una temblorera, le decíamos en el 76. Pero es un buen lugar para vivir una temblorera, es un buen lugar para vivir una casita de campaña. ¿Qué pasa en esas casitas de campaña cuando llueve fuerte? Se mete el agua. Y cuando hay aire, sopla fuerte. Y cuando hay frío, se sufre de frío. Y ahí no hay tales de que una cama para cada uno, todos acuachados. Miren, mis hermanos, nuestro cuerpo finalmente se vuelve una tienda de campaña, como la compara Pablo, igual que carpa de circo viejo. ¿Cuántos han visto una carpa de circo viejo? ¿Qué es lo que tiene esa carpa de circo? Remiendos por todos lados, parches por todos lados. A mí me da gusto algunas conversaciones que oigo entre personas y dicen: pues fíjate que a mí me quitaron la vesícula, a mí el páncreas,
sufrir páncreas. Pero a mí me arreglaron aquí las venas, vieras qué problema con la artritis, eso es terrible, el reumatismo, lumbago, esas cosas terribles. Y empiezan a contar de todos sus males. El otro día me mandaron una foto de unos señores ya todos ancianitos y todos chuecos ahí. Y abajo decía, los chicos malos. Sí, malos de la vejiga, malos de la vista, malos de la presión, chicos malos. Mire, llega un día, mis hermanos amados, en que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña desgastada. Y es ahí cuando la verdad uno desea ser revestido de lo inmortal. Bueno, ¿qué más dice? Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados. Aunque dice un estudio que hizo la UNESCO que Guatemala es uno de los 30 países más felices de la tierra. Sí. Noruega es el número 1 y Guatemala se está dando a tacos con Noruega porque es feliz. Bien fregados, pero contentos. Nicaragua está avanzando en la felicidad. Estados Unidos, con toda la plata que tienen, no son de los más felices, pero todos se quieren ir para allá para ser infelices. Encerrados, ya no quieren ni salir los pobres, culpa de don Donaldo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 4 de 2 Corintios. Dice, ¿realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados? Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios sí se cumplen? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará. Pero el Señor nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza. Subraya eso. Mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de este pasaje que hemos estado leyendo? Todos vamos a enfrentar pruebas, pero Dios es nuestra fortaleza. Dígale a su vecino, todos vamos a enfrentar pruebas, pero Dios es nuestra fortaleza. ¿Sí? Yo he dicho algunas veces que si no estamos en medio de un problema, estamos saliendo del problema o estamos por entrar a un problema. Pero en medio de todas las aflicciones y problemas, el Señor es nuestra fortaleza. Recordemos entonces, morir no es ser derrotado. Recuerde que en el cielo no hay sufrimiento ni tristeza. En el cielo gobierna el justo. El cielo es muchísimo mejor. Y termino diciéndole esto. ¿Somos una presencia que marca o solo una presencia que ocupa un lugar? Estamos aquí con nuestras 250 libras sentados nada más ahí en nuestra oficina o parqueados ahí en nuestro taller, o estamos ocupando un espacio aquí en esta tierra, o estamos marcando con nuestra vida a otras personas. Tenemos que escoger. No vamos a pasar vegetando aquí los 50, 60, 80, 100 años que Dios nos dé. La vida que Dios nos dé, que sirva para marcar la vida de otros. Pregúntese, ¿a quién va a marcar usted con su vida?
Y dele un aplauso a aquellos que marcaron la vida suya. Porque muchos marcaron nuestra vida con su ejemplo, con su fe, con su conducta.